Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente aquí presentando un poco de cultura. Vamos a hablar de esta obra conocida como 1984, una obra emblemática y representativa escrita por el autor George Orwell. Es una novela muy interesante y bueno, para poder entender la novela en sí, tenemos que también entender la historia de su autor o tener alguna noción. ¿Quién fue George Orwell? George Orwell fue un británico, fue un ensayista, escritor. Él se denominó como un socialdemócrata, en realidad era de izquierda, pero que sin embargo su relación con la política de la Unión Soviética no era muy buena. Como sabrán, en la Unión Soviética, a la muerte de Lenin en 1925, hubo toda una pugna entre Stalin y Trotsky. Trotsky tenía algunos planes y una visión de la revolución, una revolución permanente, y Stalin quería seguir un camino más de un desarrollo en el territorio de la Unión Soviética. Al final Stalin llegó a tomar el poder y Trotsky tuvo que ser exiliado y deportado fuera de la Unión Soviética y se instaló en México, desde donde empezó una dura afrenta contra la Unión Soviética y una campaña política de desprestigio a la que George Orwell se sumó. George Orwell era pues seguidor de Trotsky, así es que sus obras reflejan ello. 1984, y también tiene otra obra conocida como La rebelión en la granja, donde critica a el régimen de Joseph Stalin. La crítica que hace es muy al estilo, tiene un estilo literario. La obra relata la historia de Winston, que es el personaje central. Este personaje, Winston, trabaja en el partido, organización política que dirige el territorio gobernado, un territorio ficticio obviamente, conocido como Oceanía. Relata una distopía, una realidad caótica, por eso se dice que es una novela futurista. Si bien es cierto, esta novela tiene como título 1984, pero fue escrita en 1949. George Orwell quería ver el futuro, quería ser un visionario. Veamos cómo se desarrolla la obra. Bueno, en realidad esta obra relata el gobierno de un partido en un territorio muy extenso, conocido como Oceanía, que comprendería las islas del Pacífico y América o las Américas. La postura política de George Orwell respecto al régimen de Stalin era de un opositor. Él consideraba que la Unión Soviética como régimen era en realidad autoritario. Sin embargo, no por eso, repito, se puede considerar a George Orwell como un personaje de derecha. Aparte de que muchas personas de derecha utilizan este libro pues para atacar pues la idea de un sistema socialista. En su obra tal vez Orwell trata o pretende advertir, quizás dar un mensaje premonitorio. Y digo quizás porque la retratación de su distopía en 1984 tiene un carácter realmente fantástico. Pareciera que Orwell, encerrado en su época, tal vez de manera forzosa, su obra se convierte en un ataque para la época en ese tiempo, sin considerar que pueden haber otro tipo de realidades en el futuro. Su mensaje no encajó con la realidad de la Unión Soviética, no del modo que él habría previsto, y es por eso que también se puede creer que su obra era más alegórica que un ensayo de premonición. La obra trata de una sociedad sumida en el control casi absoluto al ver del personaje Winston vigilado por pantallas, micrófonos. Los hombres en esta sociedad tenían que seguir los designios del partido y adorar al gran hermano, que es una retratación de Joseph Stalin, un personaje que sería adorado por toda la población. De lo contrario, serían castigados o vaporizados, que era el término para las desapariciones en esta realidad. El asunto central de la obra gira en torno a la contradicción en cuanto a la gestión política que enfrenta el control como un regente del orden en pos de la transformación, es decir, un poder transformador o revolucionario, radical, racional, dirigido, directo
y por otra parte también la libertad individual. Creo que son las dos partes que entran en contienda. Se retrata entre dos partes la pelea entre la rígida razón y por otra parte la pasión fundada en la libertad individual, que es un tema acuciante muy presente en la época actual, básicamente, y la sexualidad es puesta como objeto de contienda en la obra, muy presente la sexualidad, puesto que representa un plano íntimo, ligado a un instinto, una pasión, un impulso individual. Winston conoce a Julia, que son personajes que representan la entrega al idilio íntimo, la pasión exclusiva, la que era prohibida por el partido en realidad. Toda la obra se desarrolla en saltos argumentales, cada momento en realidad más fantástico que el anterior, hasta el punto de deformar la obra, tornándola hasta tal modo en algo místico e incluso terrorífico. Winston, cansado del control absoluto del partido, más cuanto que él forma parte de él, se siente hastiado y atrapado por dicho control, se pregunta por el pasado y harto de fingir estar de acuerdo con el partido y no odiarlo, se pone a escribir un diario, en el cual llega a desear un cambio y añorar una rebelión. Así pues, conoce a Julia. Julia también es una trabajadora del partido. Se encuentra en secreto con ella por iniciativa de ella y dan rienda suelta pues a la satisfacción sensual, sexual, representando así la libertad individual, la que está dispuesta y a merced de las pasiones, de los instintos, diría yo. Winston, incrédulo de todo esto, no sabe cómo lidiar con esta situación, pero al comprobar que, Julia tenía predisposición a los encuentros, por inercia se siente más seguro, aunque por otra parte aumenta el temor de ser descubiertos por infringir las normas que en esta distopía daba el partido, el cual era impartida por el Ministerio del Amor, que era uno de los tantos ministerios que tenía pues esta organización partidaria que dirigía todo el Estado en esta realidad distópica. En realidad no pretendo contar toda la obra completa, puesto que eso ya sería vuestro papel. Sin embargo, que en este sentido la obra también se puede decir que es predecible. Si los atrapan, los llegan a atrapar, los capturan y los separan. Y es en este momento donde la obra se torna más fantasiosa, en una sucesión de episodios de tortura, alucinaciones, de la que son víctima Winston. Luego de ser llevado a los calabozos del Ministerio del Amor, la obra culmina con un asunto muy importante, puesto que Winston en la tortura decidió no mencionar a Julia y de alguna manera protegerla, evitar a toda costa la traición contra ella, pero en la última tortura lo enfrentan contra una fobia. Winston tenía fobia a las ratas. Entonces lo someten a la posibilidad de ser devorado por estas criaturas, por las ratas. En este momento, Winston olvida todo y con tal de salvarse y evitar este final, el ser devorado por las ratas, pide a sus captores que le hagan esto a Julia en vez de a él. De esta manera, con gritos, pide que Julia sufra lo que él tendría que sufrir, el ser devorado por las ratas. En este momento, pues, se da un cambio radical en Winston. De esta manera, el autor en realidad lo que trata de exponer es lo que ya vengo diciendo, el antagonismo entre la libertad entendida como una decisión inconsciente, la libertad es decir de hacer lo que te da la gana, cuya raíz puede ir incluso en contra de un principio personal como el que Winston tenía al comienzo, de no traicionar a la que fue la mujer que él amó, a no traicionarla, pero al final termina deseando que ella sea torturada en lugar de él. Por otra parte, tenemos a la libertad de poder controlar racionalmente y en una dirección los actos. Es decir, la libertad de poder controlarse a sí mismo. Es decir, de una manera racional, poder elegir y poder ir en contra de lo que sería un impulso natural, que es la conservación. Winston traicionó a Julia para salvarse, para conservar su integridad, que es algo en realidad muy natural y que escapa al raciocinio previo que tenía Winston. Se comportó como todo un ser biológico.
como un animal propiamente. El temor, el pánico y el deseo de autoconservación prevalecieron. Sin embargo, fue este acto el que lo deshumanizó. A Winston, quien fue liberado, avergonzado, encontró a Julia. También la encontró, quien a su vez también pasó lo mismo. También sufrió la misma tortura y al final también terminó traicionando a Winston. Ambos quedaron deshumanizados y parece que toda su historia habría perdido sentido. Entonces, lo que podemos entender de esta obra es que lo que nos hace humanos no es precisamente lo biológico, que lo que nos hace humanos es la razón. Podemos entenderlo de una manera muy sencilla o podemos extendernos en el punto. La libertad es la conciencia. Un animal no es libre en realidad, por más que esté suelto en toda la pradera o en toda la sabana. Un león no es en realidad libre. Entonces el ser humano, que está compuesto de racionalidad, que está compuesto de un plano social y que también tiene un plano animal, pues es libre cuando en realidad es capaz de conducir sus pasos hacia lo que realmente desea de forma consciente y no instintiva. Y bien, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima oportunidad.